Como cada año, durante la Semana Santa, millones de personas acuden al Cerro de la Estrella en la delegación Iztapalapa para presenciar la monumental representación de la Pasión de Cristo que este 2013 cumple 170 años. En Diálogos, veremos cómo la pasión de un pueblo pasó a ser patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. Hoy conoceremos qué hay detrás de este evento, cómo se elige a las personas que participan y qué requisitos deben cumplir, ya que pocas representaciones en el mundo logran impactar a tantos visitantes. ¿Qué tal? Pues ya vieron cuál es nuestro tema hoy aquí en Diálogos. Bienvenidas, bienvenidos. Súper interesante, 173 años ya, ¿no? La Pasión y sobre todo, bueno, ¿quién no ha oído hablar de ella? Díganme ustedes, incluso a nivel mundial, se sabe que aquí se representa en Iztapalapa la vida, la pasión, la muerte, la resurrección de Jesucristo. De hecho, yo recuerdo los comentarios de mi padre acabando de llegar, el español, de la Segunda Guerra arriba, y bueno, fue de las primeras cosas que hizo llegando, lo llevaron a conocer la pasión. Y él me decía que, bueno, no tenía nada que ver lo que él había visto con lo que se representaba, pues ya mucho más adelante, ¿no? Y de toda esta evolución y de todo lo que usted siempre ha querido preguntar, pero no ha tenido a quién preguntárselo, hoy lo haremos con nuestros invitados y nuestros especialistas, pues para esclarecer un poco de qué se trata esta tradición que pues ya lo vimos, ya es patrimonio intangible. Vamos a ver esto y ahorita regresamos aquí con nuestros invitados. En el 2000 empieza formalmente mi participación con el apóstol Juan. En el 2001 participo en el papel de Cristo. En el 2002 participo en el papel de Simón Cirineo. Y en años subsecuentes participé 4 años en el papel de Lucifer. Bueno, el papel de Cristo conlleva una gran preparación, en especial para los habitantes o los oriundos de los 8 barrios, pues es motivo de orgullo no solamente para mí a nivel personal, sino también a nivel comunitario, ¿no? Ya que representa toda una tradición esta representación. Aquí clásico argumento de todos los iztapalapenses, bueno, desde chiquitos te va viendo, desde chiquito ves pasar la representación y esto te va generando un cierto sentimiento. A algunas personas o algunos compañeros pues no les interesa, a algunos otros no se empieza a generar este sentimiento de pertenencia hacia la representación y de identidad, ¿no? Lo cual luego también implica lo que es el arraigo, ¿no? Propiamente a las costumbres de estos 8 barrios. Se puede decir que a los 21 años tuve estas ganas, estas motivaciones por querer participar dentro de la representación. Sí estaba nervioso, bastante nervioso en el sentido de que pues no sabía qué me estaba metiendo, ¿verdad? Uno nada más conoce la representación por fuera, principalmente la procesión, pero no sabes en qué te estás metiendo. Tampoco ninguno de los que vamos hemos actuado, ¿no? No estamos en obras de teatro, no tenemos clases de arte o alguna situación similar. Entonces, cuando llegas, ¿no? Recuerdo muy bien ese día, te presentas ante todos, das tu nombre, das el del barrio del que eres originario y te hacen una serie de preguntas. Y bueno, pues uno las contesta de la mejor manera posible, ¿verdad? Pues es una experiencia como pocas, ¿no? Porque las escenas no se repiten, no es como que, ¿sabes qué? El próximo viernes va a haber función a la misma hora y el próximo viernes va a haber otra vez la misma función. O sea, es nada más una escena y si esa escena te sale bien o te sale mal, ya, o sea, no hay de que, oye, otra vez, ¿no? Vamos a repetirla. Entonces, es mucha la presión que se puede llevar al sentir, pero también mucha la satisfacción. Estar en el papel de Cristo te deja pues, cierta huella, ¿no? Cierta marca. A nivel muy personal me dejó una gran satisfacción, un gran orgullo de haber cumplido, porque es cumplir con esa representación, cumplir con esa promesa que hicieron los antepasados ante el Señor de la Cuevita, que es nuestro santo patrono, y bueno, me dejó muy satisfecho, ¿no? Yo ya ando de este lado porque acá tengo a Joaquín, te voy a pasar aquí el micrófono, Joaquín. Gracias. Tengo, bueno, a varios compañeros, ya que en otras ocasiones nos hemos entrevistado, platicado y que han representado papeles o el propio papel de Jesús en esta pasión. Oye, Joaquín, ¿pero qué onda con la mata? Aquí también ya veo todos muy pelados del cabello. Eso del cabello fue hace
Mucho, En pero ¿te lo 2001. dejaste crecer para el No. efecto o traían peluca? Peluca. Híjole, Generalmente es con el peluca. calorón y Sí. el esfuerzo, ¿cómo aguantan? Es una deshidratación terrible. Pero ¿no les pasó lo que a otro compañero de tiempo antes, que sí se dejó el pelo y me parece que hacía él ejercicio sobre Avenida Zaragoza o algo cargando un polín, que lo detuvo una patrulla y no le creían que estaba entrenando porque era el Cristo de Iztapalapa, y le decían, métase, greñudo, ¿no? Y lo golpeaban, lo tuvo que ir a sacar alguien de la administración, pero bueno, eran otros tiempos, hace mucho tiempo. Me imagino. Oigan, qué interesante esto que me dices. No tiene una idea en qué se está metiendo. ¿Qué fue lo más difícil? Lo más difícil, hacerse consciente de la responsabilidad y el compromiso que hay, no solamente para Dios y uno lo ve desde el punto de vista religioso, sino con la comunidad de Iztapalapa, ¿no? O sea, es un compromiso fuerte, ya que se tiene que cumplir esa promesa que se hizo hace más de 170 años, gracias a que se erradicó esta epidemia de cólera. Ese es uno de los factores que, al rato que abordemos el tema de la historia, una vez, que nos diferencia mucho de las demás representaciones de todo el país. Este es un agradecimiento y es como una manda que hay que pagar cada año. Y hay que diferenciar lo que es la procesión de la representación. La representación vino después, ¿no? Lo que se hace en un principio para cumplir esa promesa o dar ese agradecimiento es que se sacó cargando al Señor de la Cuevita y se hizo una procesión para pedir el milagro que se erradicara. La representación ya es posterior, vamos, el auge de la representación es ¿Cuándo posterior. empezaron a representar? ¿Tienen idea? Por ahí están los datos, a ciencia cierta dicen que después de 1843 Ahí empezaron también con a la procesión a sacar con las propias imágenes de bulto. Ah, Como ahorita se hace en Villa Milpalta, allá la representación principalmente de Cristo, la hacen con imágenes, de acuerdo. no con personas. Y poco a poco fue deviniendo en hacerla con niños, y ya después con jóvenes, y ya los del concilio, pues adultos. Pero compañero, no saben ni en lo que es el esfuerzo físico. ¿Sí tienen idea de lo que están metiendo en ese sentido? Es un punto medular, ¿no? Esta parte de la preparación. Y poco a poco, cada año lo hemos ido puliendo en el sentido de tener un control de preparación para la persona que va a salir en el papel de Cristo, con la finalidad de que tenga, pueda cumplir con el requisito de salud física, que es indispensable. No necesitamos atletas, no buscamos atletas, pero sí por lo menos alguien que pueda soportar y realizar ese esfuerzo y cumplir, ¿no? Aquí no hacemos una cuestión de ayuno. Nuestro Cristo no puede ir descalzo, porque es mucha la responsabilidad, ¿no? Mucha responsabilidad. Y si nunca has andado descalzo, y si nunca ayunas, y ese día se te ocurre... Te desmayas, claro. te desmayas. Entonces... Oigan, pero nunca se les ha fracturado el pie, el Cristo de ese año, que tenga que entrar alguien al quite en último momento. Gracias a Dios, no. Pero siempre tenemos un plan B. Ah, maravilla. El plan B generalmente es el Simón Cirineo, que es el Cristo del año anterior. Gilberto ahorita nos va a contar por lo que se pueda ofrecer, ¿no? Se sabe el Parlamento, tiene todavía la condición, ¿no? Entonces el Cristo del año anterior... entrenando un año porque tienes que cumplir en caso de... Bueno, hace un año me tocó salir a mí de Simón de Cirineo, que eso es una tradición de aquí de nuestra representación en Semana Santa en Iztapalapa, que el Cristo que ya terminó, posteriormente al siguiente año apoya al próximo año. O sea, no se acaba el compromiso, hay que continuar. Sí, hay que continuar y hay que continuar preparándote también físicamente y mentalmente. Por si dado esa situación que se le llegue a fracturar un pie o llegue cualquier cosa a desmayarse por cualquier situación, nerviosismo, estrés o cualquier situación, para eso estamos, para apoyarnos. No, y ¿cómo que cualquier cosa? Antes les pegaban re duro los soldados romanos. Yo creo que eran de barrios vecinos contrarios, pero sí se veía que se les pasaba la mano. ¿Sí o no? Mire, aquí los compañeros nazarenos sabrán de qué hablamos, pero sí decía uno, híjole, se me hace que le quiso bajar la novia ahí al hermano o algo, porque sí les pegaban, oye. Pues sí, o sea, los golpes duelen, llegan a doler en algún momento. Y más que nada también es el cansancio, pero yo creo que para eso como dice Joaquín, nos estamos preparando y vamos evolucionando día con día. Oye, mi querido Clodomiro Siller, que nos acompaña, sacerdote de la diócesis de Tehuantepec, colaborador en el Centro Nacional de Misiones Indígenas, CENAMI, y antropólogo lingüista. ¿Qué representa ahora? Porque lo que empezó como un agradecimiento, ¿verdad?, a que terminara una plaga, ahora representa algo más, incluso extrafronteras. ¿Qué vendría siendo ahora? Fíjate que detrás de esto
hay siempre una perspectiva que es mucho más profunda. Por ejemplo, aquí teníamos lo de la procesión, pero acuérdate que también tenemos la peregrinación azteca. Todos los pueblos aquí hicimos una peregrinación para poder llegar a donde estamos. Y lo más importante de eso es que durante esa peregrinación, los que eran aztecas, que quiere decir que su trabajo no sirve para nada, se convierten en mexitintlacat, en mexicas, que quiere decir señores. Entonces, mientras que nosotros tenemos una representación de la pasión y una ceremonia litúrgica oficial en el templo, el pueblo no entendía bien, sobre todo las explicaciones que le daban, y entonces recuperó en estas experiencias muchas cosas anteriores. Por eso esto se da sobre todo, así con esta perspectiva tan profunda, se da donde hay mucha población indígena, donde hay mucho migrante. En cambio, tú te vas a San Luis Potosí, te vas a otros lados, y ahí la peregrinación de silencio es otra cosa muy distinta. Claro. Totalmente distinta. Acá, fíjate lo que nos están nosotros platicando. Tenemos un problema grave de que aquí está pereciendo la gente por una enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Caminamos para qué? Para tener otro futuro, para tener otra experiencia de vida. Y entonces allí empezó a recuperar la peregrinación que se hacía, que era aunque ya era muy tradicional también, pero empezó a tener un empuje mucho más importante. Pero luego vieron, ya juntándose y que platicaron y todo lo que había pasado y que fueron evaluando, que esto se podía todavía enriquecer mucho más. Y ahí entra lo que esto es una responsabilidad, es que esto es una carga, es que esto es un servicio, es que esto es una cosa que va hacia la vida de la comunidad. Entonces se va. Si nosotros viéramos, por ejemplo, lo que pasa con los que llamamos tarahumaras, los rarámuri, cómo celebran ellos, o viéramos con los huicholes, o viéramos con otros pueblos, cómo celebran ellos la Semana Santa, nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay un contenido simbólico y también mítico que le da una experiencia y es decir, esto es lo más importante de la celebración que nosotros tenemos en la fe en México. O sea, nada se celebra tan importante como es el miércoles de ceniza y esto. Todo lo demás, tenemos las posadas y todo, pero las posadas, si no hubiera la piñata y no hubiera las estrellas, que acabamos con ellas y que finalmente encontramos también la vida, si no fuera por esas tres cosas, nosotros es lo más fuerte que vivimos, ¿eh? Lo demás, pues ¿qué pasa? Hoy, por ejemplo, estamos celebrando a San José. Es muy importante esta fiesta, pero nosotros ni nos han explicado todo el contenido que tiene, ni tampoco lo recuperamos desde sus orígenes. ¿Por qué le dicen el justo a una persona que no se comportó según la ley, sino que ocultó lo que le había pasado a su esposa para que no la apedrearan? Y él es el justo. ¿Te imaginas? Entonces, hay muchas cosas también en lo oficial que es muy importante, pero lo popular, como recupera cosas anteriores importantísimos, tiene mucha más raíz. Qué interesante lo que nos comentas de donde hay población indígena. Precisamente mi padre, que en paz descanse, y mi abuela, y bueno, todas las personas muy mayores de la casa, ellos me contaban de otra representación que poco tenía que ver con esto que ahora nosotros presenciamos. Y había gente verdaderamente de extracto indígena que no hablaba prácticamente español, le enseñaban algunos de los diálogos, pero escasamente los ligaba, vamos, estaban ahí representando más bien el ritual religioso que el teatral y demás. Oigan, y tengo aquí a Beatriz Ramírez González, ella es cronista de Iztapalapa y maestra de historia en la UNAM. Betty, ¿cuándo se empezó a dar este empuje tan grande a ya la representación con teatro y otro tipo de elementos? Bueno, hay que tomar en cuenta que incluso hay cambios, digamos, geográficos que influyeron en que creciera el auge, que tuviera mayor auge esta representación. Estoy hablando, por ejemplo, de cuando se entubó el Canal de la Viga, que antes era un atractivo en esta época de Semana Santa, ¿no? El famoso Paseo de la Viga. Era un sitio de paseo muy común. A partir de que se empieza a entubar este canal en los años 40, 50, pues llamó más la atención esta visita a la representación de Semana Santa, y poco a poco fue creciendo, y como ya lo comentaba Joaquín también, dejaron de utilizarse imágenes y empezaron a participar ya personas, empezando por los niños, hasta que empezó a crecer esta representación y ha ido cambiando de escenarios, porque también antes, por lo mismo que no acudía tanta gente a presenciar esta representación, lo hacían incluso en el atrio de la parroquia de San Lucas.
Ya pues después, era para muy poquita muy local, audiencia, ¿no? muy local y algunos visitantes que sí llegaban de fuera. Después ya tuvieron que salirse a lo que, bueno, ahora conocemos como la Macroplaza Cuitláhuac, donde se ponen los escenarios principales y bueno, todo el recorrido que se hace a lo largo de los 8 barrios y además la representación que culmina ya en el Cerro de la Estrella, ¿no? En lo que es el Predio de la Pasión y pues que es un terreno bastante grande. Edgar Ceballos, investigador teatral, dramaturgo, director y fundador de Escenología AC. Te veo inquieto, nos querías comentar algo, ¿no? También de este asunto. Quisiera agregar un poco más para el padre de un elemento, además de la peregrinación que tiene un elemento litúrgico, había otro elemento que era común en las dos culturas, el cantar y el bailar. En los pueblos españoles de 1519-1520, en poblaciones grandes como Sevilla e incluso el propio Madrid, los fieles bailaban horas y horas ataviados en sus trajes autóctonos como una manera de honrar a su Dios único. Y en los indígenas era exactamente lo mismo. No olvidemos que la entrada de... Tengo que ir a un breve corte, no, ahorita terminamos esta idea, ¿vale? Ahorita regresamos. Bueno, perdón, lo interrumpimos, maestro, pues digo, hablando de teatro y demás, pero si usted quiere terminar esta idea, ya en España se bailaba durante horas y se cantaba para agradar, ¿no? A la deidad. A la deidad. Y también, ¿cómo explicarle a esa gran multitud de analfabetas que había en Española, los hijos de algo, que después serán los hidalgos, cómo es enseñarles que una persona se sacrificó por ellos y al tercer día resucita? Entonces, el elemento fue el teatro. En los famosos tropos de las iglesias medievales de la época prelopista, hasta aparece esa representación, está el canto hablando en tercera persona del hombre que se va a sacrificar por los pecados de otro, y entonces, para que lo entienda la gente, unos monjes se van a vestir de ángel y se va a plantar en el centro de la iglesia, y otros 3 monjes van a ser de mujeres, de las Marías, las 3 Marías. Y se va a interrumpir el canto gregoriano y en el tropo, que es una parte cantada, el ángel les va a preguntar ¿a quién buscan? Y ella dice, pues vamos a ponerle ungüento al señor que falleció y todo. Y le dicen, no, él ha resucitado. Y entonces, milagro de la iglesia, va a descender de una cuerda el Cristo crucificado. Esa es la primera representación teatral que se da en España y que se da en el resto de Europa, y que va a llegar directamente a México con la conquista, y esas representaciones que van a organizar los franciscanos, que en Europa era para catequizar, aquí va a servir como un enlace para que la gente pueda entender el milagro. No olvidemos que Gante, por ejemplo, llega y lo primero que nota es que los bailarines, estos indígenas, bailan alrededor de su templo por horas y horas antes del sacrificio. Él los toma, les enseña unas 2 o 3 cantos en latín y los pone a bailar en los templos que estaban en construcción. Entonces, el primer actor es el indígena, el que hace el teatro religioso, el que va a hacer el teatro de representaciones de los misterios, de la pasión. Van a ser estos bailarines que eran... que cantaban y bailaban para las cortes del emperador Moctezuma. Ellos van a ser los primeros actores de un teatro religioso. Cuando posteriormente el Concilio Mexicano prohíbe las representaciones religiosas para dar paso a los jesuitas con sus representaciones escolásticas, es cuando el indígena va a ser hecho a un lado, tanto como actor como un ser social. Pero no se acabó con ellos, ahí están los concheros y ahí está todavía la tradición, ¿no? Los que bailan, esos bailarines teatrales que sin ser actores, como dice Joaquín, todos los que participaban en el drama religioso, tanto en Europa como en América, no eran actores, eran gente de colonias, de barrios, de cofradías,
era muy común que cada cofradía aportara algo a la representación. Primero era la procesión, en donde cada cofradía aportaba algo, y después venían esas representaciones. Fíjate, aquí es muy importante recordar, cuando nuestros antepasados danzaban, en ese momento iban repitiendo sus tradiciones míticas y las explicaciones del mundo de la humanidad y todo. Por eso, así pasa con los certificados de lo de la Virgen de Guadalupe. Así se empezó a tener la noticia de la Virgen de Guadalupe, porque se danzaba y se cantaba. Por eso los jesuitas quisieron que eso se suspendiera, porque los indígenas ahí recuperaban mucho su identidad. Y cuando tú les preguntabas que qué pasó, te empezaban a hablar más de su tradición antigua que de lo que les habían predicado. Pero aquí lo más importante de todo es la convergencia del cristianismo hacia lo que es la pasión, la muerte y la resurrección, y lo que ellos tenían y que celebraban precisamente cuando comienza la primavera, que es una nueva vida. Experiencias que hay en casi todas las culturas del mundo. Entonces aquí lo importantísimo es ver cómo esa oportunidad que se tenía de cristianizar y de planificar lo que tenían los indígenas se suspendió con esto otro, pero la gente siguió celebrando lo anterior porque tenían mucho mayor contenido y mucha mayor raíz. Además, no olvidemos que hay dos festividades que se pierden en la noche de los tiempos. La primera es la resurrección, muerte y resurrección, y después venía el nacimiento. En ese era el ciclo de la tierra, el ciclo de la fertilidad de todos los pueblos, incluyendo los propios griegos. Ya no mencionamos a los romanos porque ellos eran más pragmáticos. Vamos a presentar también al doctor José Luis González Martínez. Él es antropólogo social, catedrático de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México y es doctor en antropología y especialista en culturas y religiones. Doctor, le voy a presentar a quien va a representar este año a Jesucristo y ahorita retomamos la plática, ¿le parece bien? Muy bien. Aquí está para que lo conozcan ustedes también. Los primeros días de enero lanza una convocatoria de la comisión, las pegan las principales capillas de los 8 barrios, donde tienes que cumplir una serie de requisitos: ser mayor de 18 años, 1,75 de estatura, tener solvencia económica para sufragar los gastos, ser nativo de los 8 barrios, ser de buenas costumbres, sin perforaciones, sin tatuajes, soltero, sin compromisos. Para mí es un compromiso muy grande, desde temprano, desde todos los días, levantarme a las 8 de la mañana, hacer un desayuno, posteriormente empezar a repasar los parlamentos. Es mi primera vez que voy a representar el papel de Cristo. Principalmente aquí tenemos que estar espiritualmente, mentalmente y físicamente. Espiritualmente venimos a misa cada 8 días a las 8 de la mañana. Después nos dan unas clases de misticismo para estar más dentro del papel y personaje. Posteriormente, físicamente acudimos diario, lunes a viernes, al Cerro de la Estrella a las 3:30 de la tarde, cargando una cruz de 75 kilos, 3 días de la semana, haciendo un recorrido de 2 kilómetros aproximadamente. Los otros 2 días restantes cargamos un tronco de 35 kilos por la terracería del Cerro de la Estrella. En estos momentos no ha sido difícil para mí. Tengo un gran apoyo tanto de amigos, familia principalmente, que me están apoyando. Y uno principalmente con la devoción y con la fe y la fortaleza de Dios. Estamos saliendo adelante día tras día y entrenamiento tras entrenamiento. Para mí ser Cristo, la verdad, es la mayor satisfacción como persona. La verdad que lo hago con respeto. Se siente una gran emoción estar aquí, que hoy ya se acercan las fechas y tratar de representarlo con la mayor devoción y fe y el respeto hacia el Señor Lacovita, que se viene haciendo esto año tras año. Como la ve, doctora, ahí está Jesús, video homónimo además, y que ya fue en otros años apóstol, ¿no? Para poder entrar pues ya más fácil en papel. ¿Usted cómo ve? Sí. ¿Qué nos representa en la actualidad esto? Primero, diría que lo que hemos visto en el corto y lo que ocurre año tras año en Iztapalapa es mucho más que una obra de teatro. Es la vida de un pueblo con una mirada hacia sus tradiciones, colocado dentro de lo que es, digamos, una comunidad que ha sabido construir y apropiarse una forma de religión cristiana, pero apropiada, reinterpretada, dándole un sentido y una actividad y una manifestación que nada tiene que ver con las solemnidades de estos días en el Vaticano. Claro, con todo respeto para el Vaticano, faltaba más. Ellos traen otro festejo, vamos.
Entonces, creo que esto que ocurre en Iztapalapa, que desde que llegué a México realmente me llamó profundamente la atención, la intensidad y la densidad que se le daba a esa representación, es efectivamente una representación. Volver a ser presente aquello que para muchos, no sé si la mayoría, no tengo la estadística, de los pobladores de Iztapalapa, como para todos los creyentes de todas las religiones, aquello en lo que creen es lo más real de lo real. Y por lo tanto, no es algo como para bromas, no, es algo para ser vivido intensamente, y las condiciones para poder representar a Cristo que manifestaba el joven que aparecía en pantalla, nos demuestra esto. Oiga, doctor, ¿y qué diferencia hay, por ejemplo, con Filipinas, que allá, bueno, hasta se clavan en la cruz, aunque no hay toda esta procesión y demás? ¿Es también esta fe o qué pasa y hay otro sentido? Sí, yo diría que todo es igual y todo es distinto. Es igual en cuanto que con cada una de esas representaciones, cada comunidad trata de relacionar el recuerdo, o si se quiere en el sentido respetable de la palabra, el mito, que son básicamente esos recuerdos densos que cada pueblo tiene, el mito con la vida cotidiana. Pero ocurre que, dado que el modo de vida y la cultura de cada comunidad es diferente, sus formas de expresión serán distintas. No es la procesión de acá, pero el sentido es el mismo. Y es que toda religión es una fuente de sentido para la vida. Los creyentes encuentran sentido. Que tenga sentido la vida es más importante que el alimento. Podemos vivir con más o menos abundancia y escasez y ajustándonos, pero es difícil vivir y hacer la vida aceptable si no tiene sentido. Dirán, pero eso del sufrimiento que se manifiesta en la procesión y las cosas un tanto macabras que a veces aparecen en ciertas escenas, eso es absurdo. Nada es absurdo si da sentido a la vida. Porque el que la vida tenga sentido es una razón auténtica para vivir. Y si no, que le pregunten a una madre que le han comunicado que su hijo no vivirá más de 5 años, a ver si tiene sentido o no para ella esa intensidad con que vivirá esos 5 años, aún sabiendo que tendrá un término y un final relativamente corto. Creo que este acontecimiento impresionante de Iztapalapa, no tanto como lo que ocurre en la calle, sino como una comunidad estructurada alrededor de esta representación y su significación, es algo que o se entiende dentro de esa dinámica y ese modo de ser que desde muchos siglos el cristianismo popular ha construido, o sencillamente no se entiende. Las religiones populares son una forma, como las comunidades, con permiso o sin permiso, con mala cara o buena cara de los líderes religiosos, se han ido apoderando, haciendo suya la experiencia religiosa, relatando las cosas en que creen con otras palabras, pero finalmente manteniendo la misma dirección. Yo creo que la gran significación de lo de Iztapalapa, en relación muy cercana con lo que señalaba Clodomiro, es esto, y su fuerza es esto, que vivimos tiempos, en cierto modo, de cambios en la visión de la vida y quizás disminución